Iniciamos. Muy buenas tardes, candidata Rosalba. Nuevamente bienvenida a este proceso. Tenemos aquí la asistencia del presidente del CPC y del miembro del CPC y la comisión. Mi nombre es Alberto Paredes, coordinador de la comisión de selección, y agradecerle nuevamente su presencia en este proceso que se sabe que es muy importante que la ciudadanía participe en la elección del quinto integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. La mecánica se divide en dos partes. La primera dispone de 15 minutos para que nos comente 3 puntos. El primero, su experiencia profesional y rasgos de carácter, y si estos son suficientes para ser usted considerada como la candidata idónea para ocupar el puesto del quinto integrante del CPC. Segundo, su exposición de motivos para participar en este proceso y cuál sería su principal aporte al interior del CPC. Finalmente, que nos comente sobre su visión actual del CPC, sus expectativas y necesidades a largo plazo. Posteriormente, en una segunda etapa, las comisionadas y los comisionados les realizaremos 2 preguntas. Usted dispondrá de hasta 4 minutos para hacer las respuestas de estas. Le informo que la entrevista completa se graba para ser después subida al canal de YouTube de la comisión, y la exposición de motivos, los primeros 15 minutos, esa se está transmitiendo en vivo por medio de la plataforma de Facebook Live. Antes de iniciar, le pregunto si usted está de acuerdo con toda la mecánica que ha desarrollado la comisión de selección para llegar a este momento, y si está de acuerdo con el mecanismo de entrevista. Claro que sí. Gracias. Muy bien, pues sin más, ahí tendrá un cronómetro con el cual usted podrá apoyarse para cumplir con los tiempos. Adelante, tiene la palabra. Gracias. Si gusta inclusive quitarse el cubrebocas, está sanitizado el micrófono y todo, para que se pueda escuchar mejor, porque si no, no queda bien grabado. Pero bueno, ya me está. No hay problema. Sí, gracias. Ok. Bueno, primero quiero agradecerles el permitirme estar hoy aquí. Sé que hacen un esfuerzo muy grande para la selección de este quinto elemento de participación ciudadana. Y Acerca el micrófono, por favor. Claro. No Y gracias por ese esfuerzo. En general, quiero comentarles primero algunos datos que me parecieron relevantes para saber en dónde estamos en el tema de corrupción. En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional para el año 2020, México ocupaba el lugar 124 de 180 países, mientras que para el 2012 México tenía una puntuación de 34 de 100 puntos posibles. Para el 2020 la puntuación lo colocó en el lugar 31, es decir que tuvo un retroceso de 3 puntos. En cuanto al índice del Estado de Derecho en el 2021, México se encuentra en la posición 135 de 139 a nivel mundial en corrupción. Esto quiere decir que del año pasado al 2021 retrocedió 14 lugares. En cuanto al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, México está ubicado por la OCDE como el país más corrupto. Y según el índice de capacidad de combate a la corrupción en América Latina y la Sociedad Americana y el Consejo de las Américas, a México lo posicionan con un puntaje de 4.25 de 10 puntos posibles, lo que muestra en general que las condiciones actuales difícilmente van a permitir que se logre combatir la corrupción. Ante este escenario, y de acuerdo con la encuesta de calidad de impacto gubernamental denominada ENSIC 2019, el costo total a consecuencia de la corrupción, y que esto es lo más importante, en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con las autoridades, fue de 12.770 millones de pesos,
lo que equivale a que cada persona en promedio paga 3.822 pesos. Lo anterior repercute, por supuesto, en el nivel de confianza que la sociedad tiene con respecto a las instituciones. En este contexto y en cuanto a lo que me preguntan sobre mis rasgos de carácter, mi experiencia profesional, bueno, me presento, soy Rosana Sánchez, cuento con la licenciatura en comunicación, tengo el diplomado en comunicación organizacional y he realizado trabajos sobre comunicación gubernamental. Tengo la maestría en administración pública con área de énfasis en políticas públicas y cuento con la licenciatura en derecho con especialidad en juicios orales. Esto me ha permitido prepararme profesionalmente y tener la oportunidad de cursar estudios de posgrado en la ciudad de Madrid y en Valladolid, España, donde participan además alcaldes, académicos, investigadores y funcionarios de Iberoamérica. Esto me permite observar los contrastes en materia de buen gobierno y adquirir experiencias que estoy segura que yo puedo aportar a este comité. Durante mi estadía en el Ayuntamiento de Valladolid, quiero comentarles que pude observar el régimen de intervención, que está a cargo de una figura de habilitación nacional denominada interventor, y quien me ayudó a construir un modelo de seguimiento y control de gasto, pero quien además me permitió vivir la experiencia de acudir a una audiencia de juicio del denominado caso Samaniego. Este personaje fue denunciado por delito continuado de negociaciones prohibidas en concurso con un fraude a la administración y fue detectado precisamente por esta figura de intervención. Cabe resaltar que los casos en España sobre este tema son pocos y entonces sí fue mucho el impacto de este juicio. Esta experiencia me permite fortalecer al CPC generando esquemas de colaboración y cooperación institucional. Puedo crear nuevas alianzas con organismos internacionales como por ejemplo la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal que permitan fortalecer e impulsar aún más los temas relacionados con el tema anticorrupción. Tengo un compromiso también con el municipalismo, reconociendo que el ayuntamiento es el primer contacto con la ciudadanía y la relevancia que este hecho representa es que dentro de los 3 trámites que están reconocidos con mayor corrupción están identificados los trámites municipales. En este contexto, mis investigaciones académicas y profesionales en materia de rendición de cuentas me permiten conocer el entorno y cómo se desarrolla el sistema estatal de anticorrupción, generando diagnósticos sobre el funcionamiento a este órgano colegiado. Mis rasgos, bueno, el segundo punto, me preguntaban la exposición de motivos y cuál sería mi principal aportación. Me permití realizar una breve detección de la situación actual y hacer algunas propuestas. En la situación actual detecto que falta promover la colaboración con instituciones en la materia. Mis propuestas son que como antecedente tengo experiencia en el tema de servicio profesional de carrera, lo cual resulta fundamental para la mejora de las instituciones de la administración pública y promover los mecanismos de control de los hechos de corrupción. Como parte de mi línea de investigación en estos últimos 10 años, en el año 2013 realicé mi tesis de maestría sobre el tema diseño de indicadores de racionalidad del gasto público. Esto fue para el gobierno del estado de Hidalgo y que derivó en el año 2016 en una actualización de la metodología para la elaboración y presentación del programa de racionalidad de las entidades paraestatales. En cuanto a otra situación que detecto, falta fortalecer las bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental. Esto establecido en la fracción 7, inciso A del artículo 21. Esta experiencia que les comento me permite aportar elementos que puedan contribuir a mejorar un modelo de control de gasto mediante el fomento de acciones que motiven el acceso a la información y la coordinación en la aplicación de mejores prácticas de rendición de cuentas. Tengo experiencia también en presupuesto basado en resultados, específicamente en el diseño y seguimiento en la matriz de indicadores, así como en la elaboración de estos mismos indicadores, con lo cual puedo contribuir a un modelo de gestión que mida la efectividad de la implementación de la política pública anticorrupción y medir los beneficios colectivos.
Es importantísimo señalar que observo que no hay comunicación de las acciones que realiza el CPC y veo la importancia de que la sociedad esté informada derivado de la pandemia, porque seguramente nos exigirán mayores rendiciones de cuentas. En ese sentido, en materia de transparencia, la publicidad es en sí misma una forma de control, permite distinguir lo que es lícito de lo que es ilícito. Así que cuando hay un déficit informativo, existe por tanto un déficit en la ciudadanía democrática. La publicación de la información debe realizarse desde una perspectiva de utilidad pública que atienda a los criterios de accesibilidad, usabilidad y medición del impacto de la información. Es decir, la acción que nos permita ir avanzando hacia temas creíbles, que generen aceptación por parte de la ciudadanía, siempre apoyándonos de un plan estratégico de gobierno y que dotará a la ciudadanía de una confianza en el futuro. Me he preparado en el tema de comunicación gubernamental, como les indicaba, y observo cómo se ciudadaniza la política estatal, a lo cual, como ya les decía, encuentro poca difusión. En este momento es importante diseñar un modelo de comunicación que pueda aportar a que exista, ya que cabe resaltar que la labor del CPC no es la fiscalización. La parte fiscalizadora no está dentro de sus atribuciones, y ese era el CPC ciudadano, y por lo tanto, si buscamos es profundizar la democracia, el discurso institucional debe ser entonces ese canal directo con la ciudadanía, que como les decía cada vez está más interesada de recibir información, y esta relación directa le permite establecer marcos de la discusión, hacerla deliberante, hacerla participativa y hacerla consciente de su entorno inmediato mediante técnicas como por ejemplo grupos de discusión, encuestas telefónicas, paneles ciudadanos, los cuales por supuesto que se pueden desarrollar. La comunicación coadyuva así a la legitimidad del sistema estatal anticorrupción, pero además, como decía Habermas, el espacio público ha hecho de la comunicación un elemento legitimador de las democracias, lo cual conforma una situación ideal de Estado. Contribuyendo además a lo establecido en la fracción 12 del artículo 21 de la Ley del Sistema Estatal, mediante las cuales se reciben las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas de la sociedad civil. Bueno, detecto como abogada algunas ambigüedades en las leyes. El conocimiento sobre el sistema de justicia penal acusatorio y oral me permite interpretar el principio de justicia administrativa, y esto significa que las denuncias tienen que ser respaldadas con una investigación y la probidad de los hechos, y una vez comprobados hay que hacerlos públicos y manifiestos a la sociedad. En este sentido puedo aportar para contar con una metodología que permita presentar, integrar y promover adecuadamente esa denuncia, así como también el diseño de una metodología que establezca parámetros para el fortalecimiento en el tema de protección a testigos. Esto cabe indicar que tenemos una ley estatal que fue aprobada en este año, pero que hay que reforzar más los temas de proteger a testigos, peritos y víctimas, señalados en la Convención de Mérida en sus artículos 32 y 33. En general, en cuanto a la pregunta, me considero con características que pueden contribuir, tales como compartir, reconocer y aprender habilidades y conocimientos, también con la capacidad de entrega, integración y tolerancia. Mi compromiso para generar resultados en las metas y objetivos del sistema y la capacidad de análisis y flexibilidad intelectual. Estoy segura que con ello puedo aportar en la generación de esquemas de cooperación e interacción para intensificar los trabajos de este importante órgano. En cuanto a la promoción con los vínculos con la sociedad hidalguense, la coordinación interinstitucional requiere de la interacción gobierno y academia. Es necesario contextualizar los temas con esquemas inclusivos, además de incorporación de visión de género y derechos humanos en la agenda estatal anticorrupción, así como la coordinación de la participación de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las mujeres. Retomo la importancia de fortalecer la participación de las mujeres en los temas de corrupción, ya que quiero mencionarles que siguen siendo víctimas potenciales de acoso y pese a los cambios en los ordenamientos jurídicos, aún son revictimizadas por las autoridades, lo cual
genera que se desmotive la denuncia, que se mantenga en la oscuridad esta agravante, por lo cual se necesita hacer más trabajo focalizado en el tema. Otra propuesta es regionalizar la cobertura del CPC, llegando a la elaboración de la agenda local e identificar los grupos de representación social y privada, así como la comunicación directa con los sectores fundamentales como es el empresarial, por lo cual es necesario fomentar su participación y trabajar con esquemas que difundan la importancia que tiene en este tema de corrupción, ya que no podemos tener empresas honestas con gobiernos corruptos, pero tampoco gobiernos honestos con empresas corruptas. Por último, sugiero implementar una metodología de evaluación de desempeño de los integrantes del CPC para medir su eficiencia y su grado de responsabilidad evaluado por medio de los ciudadanos. Hay que recoger la demanda ciudadana para que las cosas se vayan corrigiendo. Esto es muy importante. En conclusión, puedo contribuir al CPC a buscar el apoyo ciudadano, a la promoción de la denuncia, a la comunicación de las acciones que realiza el CPC y a la aportación del modelo europeo del buen gobierno a este órgano colegial. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Candidata Rosalba. Sí. A continuación vamos a proceder a la etapa de preguntas. Cada comisionado o comisionada realizará 2 preguntas y usted contará hasta con 4 minutos para la respuesta de ambos. Bien, buenas tardes nuevamente. Hola, buenas tardes. Dígame, por favor, 3 valores que usted considera que la distinguen como persona. La honestidad, mi lealtad y también mi compromiso profesional. ¿Por qué? ¿Por qué cada uno de ellos? Ok. Bueno, la honestidad porque trato de ser una persona que se conduce coherentemente. Como lo decía, me he preparado en el tema de administración, buscando todos los elementos que puedan fortalecer a que haya realmente una aportación a la ciudadanía. Como persona me preocupo por dejar esa aportación que pueda generar en la ciudadanía un beneficio o un bien común. En cuanto a lo que le comentaba de ser una persona leal, también si hago un compromiso, trato de mantener esa formación, esa disciplina con ese compromiso. Como le decía, soy una persona congruente. Y en cuanto a la profesionalización, pues va ligado a los 2 anteriores. Si soy una persona que se dice congruente, pues trato de formarme eficientemente para dar un mejor resultado, para hacer una aportación que sea benéfica para la sociedad. Bien. Viendo su currículum, menciona que usted ha estado desde el 2010 en la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Dígame, por favor, cuáles son sus 3 principales logros en dicha comisión y que dichos logros sean comprobables, medibles y cuantificables. No solo de apreciación, sino que se puedan comprobar. Los 3 principales logros. En el tema de transparencia, como señalaba, coadyuvé a la implementación de un programa de racionalidad bajo criterios de eficiencia y correcta aplicación del gasto público. Este programa antes no existía como tal, se señalaba en la norma, pero no operaba ni funcionaba. Entonces, bueno, en cuanto a la rendición de cuentas, precisamente fue mi trabajo el establecimiento de la metodología para la presentación de los programas referentes a la racionalidad y la optimización del gasto público en las entidades paraestatales.
Esto buscaba lograr la eficiencia en el gasto público. Y en cuanto al combate a la corrupción, puedo decir que estuve trabajando sobre la solicitud y revisión de los expedientes normativos y financieros, los cuales respaldan la igualdad de oportunidades y cumplimiento de los requerimientos técnicos en el tema de adquisiciones en el sector paraestatal. Muy bien, ¿usted considera que las instituciones deben ser fortalecidas a través de estos sistemas? ¿De cuál? Cualquier institución pública. ¿Pero cuál sistema? Del sistema anticorrupción. Que las instituciones deben ser fortalecidas, perdón, Sí. me está preguntando si las instituciones deben ser fortalecidas a través del sistema. Sí. Sí, por supuesto. El sistema tiene que aportar a que las instituciones sean cada vez más eficientes, más congruentes y que además se cumplan las normas que están diseñadas para tal fin. Es muy importante con las instituciones prevenir, no solo castigar. Es muy importante el tema de la prevención. Muy bien. Por último, comento esto porque a las familias es donde empiezan las instituciones realmente, como personas. Dígame por favor sus tres principales logros de manera personal, familiar. Bueno, uno es el fomento, como decía, a la honestidad. Por ejemplo, me he conducido siempre en el pensamiento de que si encuentras algo y no es, obviamente, si no es tuyo, tienes que buscar de quién es. Le he inculcado a mi hijo que cuando encuentra algo en la calle, primero se cerciore de que no haya nadie alrededor de quien pueda ser el objeto o lo que encontró. Y con eso se ayuda además a crear una confianza interna, porque sabes que estás conduciéndote honestamente. En el ámbito familiar, también otro elemento que le he inculcado es que tenga confianza en el Estado de Derecho. Yo le hablo mucho sobre el Estado de Derecho y sobre la importancia de las instituciones. Le hablo del sistema de pesos y contrapesos, porque solamente los pesos y contrapesos pueden dar justicia a la sociedad. Es importante para mí eso y esos son los valores que le he inculcado. Bien, me ha dicho dos, uno más, por favor. Ok. Bueno, otro elemento es que al igual que yo, profesionalmente se prepare siempre en el tema que quiera elaborar, que busque cómo puede aportar también su mejor desempeño a la sociedad, porque al final somos generaciones que se van pero que dejan herencias y legados a unas nuevas generaciones. Entonces es importante que se prepare bien en lo que le interesa, que conozca y se preocupe por saber cada vez más y que además se adelante a los hechos, porque eso le da una visión y una perspectiva de lo que puede lograr a futuro. Bien, muchas gracias. Sí. Buenas tardes, candidata. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Bueno, en referente a toda su experiencia que nos ha comentado y de un punto que ha destacado mucho que es importante en cuanto al combate a la corrupción, que la ley de transparencia nos hace que como instancias estemos obligados a hacer pública nuestra información. Esto conlleva a que se transparente todas las acciones que se realizan, ¿no? Y el ejecutar el recurso público. Sí. ¿Qué otras acciones propone que abonarían a que cerrara ese círculo, el transparentar, el que cada institución publique toda su información y no omita nada de lo que realiza? ¿Qué otras acciones propondría que ayudarían a abonar a que se dé cumplimiento total a la ley de transparencia? Bueno, los otros dos elementos son la rendición de cuentas y un seguimiento a esa rendición de cuentas. Hablamos de gobierno abierto, hablamos de datos publicados,
pero a veces la publicación de esos datos no permite su pronta visibilidad o su pronta interpretación. Entonces debemos facilitar también esa exposición de datos para efectivamente hablar de un gobierno transparente. La rendición de cuentas también debe ser más, como lo decía, debemos verla más como un mecanismo de prevención, diciendo, bueno, ¿sabes qué? Las afectaciones de si no cumples con esta norma van a ser estas en un futuro. Y si nosotros empezamos a publicar datos eficientes, oportunos, en su momento, no tendríamos complicaciones en las revisiones de auditoría posteriores, por ejemplo. Entonces, sería mi propuesta para mejorar los mecanismos de transparencia: una facilidad de interpretación en los datos y una eficiente rendición de cuentas. Gracias. También nos habló de que usted propondría implementar una metodología para promover más la denuncia. ¿Qué elementos consideraría que pudiera hacer realidad que esta metodología se implemente, que te dé resultados positivos y veraces? Sí, claro. Y que dé esa confianza que realmente va a funcionar. Bueno, también hablaba mucho del tema de la comunicación. Si a la ciudadanía no le damos a conocer esos mecanismos que tiene, esas opciones que tiene sobre el poder denunciar, el que su palabra va a ser escuchada, el que los mecanismos existen para que se pueda dar trámite y seguimiento a esa denuncia, pues la gente no va a denunciar porque lo desconoce. Por eso hago mucho hincapié en el tema de la comunicación. En cuanto a la metodología, como lo señalaba, hay ambigüedades en las leyes todavía que faltan por concatenarse. Hay que generar ese ligamen entre protección al testigo, testigo anónimo. La denuncia debe cumplir también con datos, debe de estar fundada y motivada. Entonces, si la ciudadanía no sabe que primero no conoce las instancias a donde puede denunciar, no sabe los elementos para integrar esa denuncia, las instituciones no cuentan con la norma legal que establezca puntualmente cada procedimiento, pues se dificulta entonces ese procedimiento de denuncia. A las instancias le pueden estar llegando, por ejemplo, hojas simples, ¿no?, de alguna querella o algo que creemos que es un hecho delictivo como ciudadanos, pero no todo lo que creemos como ciudadanos que es un hecho delictivo realmente se constituye como tal. Entonces, esa es mi propuesta de metodología: enseñar a la ciudadanía esos pasos. Necesitamos, insisto, fortalecer la norma, complementarla, integrarla, y entonces ahora podemos generar ese seguimiento para que la ciudadanía sepa dónde acudir y qué es lo que debe de presentar. Gracias, candidata. Gracias, al contrario. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. El sistema estatal está vinculado con el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Podría usted mencionarme al menos 5 instituciones que sean parte del Sistema Nacional Anticorrupción? Sí, claro. Instituciones, organismos. Sí, por supuesto. Bueno, está el INAI, la Auditoría Superior de Fiscalización. Tenemos también la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura, obviamente, bueno, está presidido por el Comité de Participación Ciudadana y la Ley de la Función Pública, la Contraloría, el INAI, el Auditor Superior, el Tribunal de Justicia Administrativa. Ok, suficiente. Gracias. Al menos 5 leyes vinculadas con el Sistema Nacional. Está la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la propia Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Datos,
Otras dos. Bueno, obviamente cada ley estatal del sistema anticorrupción derivada de la misma ley nacional. Hay varios, la misma constitución política que tuvo que tener reformas en sus artículos para poder establecer el sistema. La ley de protección a testigos, como señalaba, digo, entre otras, son muchas, perdón, en el momento esas se me vienen inmediatamente. Gracias, muchas gracias, maestro. Gracias. Sí, maestra Rosalba. Bueno, Usted, bueno, ha estado pendiente del CPC, de la página. A su parecer, ¿cuáles son los dos retos, las dos áreas de oportunidad más importantes que enfrenta el CPC en el estado de Hidalgo y cómo lo resolvería? los retos más importantes tienen que ver también con su misión y con su visión. Uno es garantizar los procesos justos y efectivos de transparencia y rendición de cuentas. Y otro sería consolidarse como un cuerpo colegiado garante de la vinculación social, que debe estar enfocada también al diseño, implementación y evaluación de las estrategias anticorrupción. Si usted fuera elegida el quinto miembro, ¿cómo haría que estos dos se dieran? Sí, como lo mencionaba antes, bueno, tenemos que vincularnos con los grupos locales, identificar a los actores principales, como decíamos, el sector educativo, el sector empresarial. Estamos hablando del principio de integridad también, y esa integridad debe de ser ciudadana. Esa integridad parte desde, como lo mencionaba también ya antes si me preguntaban, parte desde la unidad básica que es la familia. Entonces sí necesita esa divulgación. Lo mencioné antes, se pueden hacer mesas de trabajo, foros de discusión, llamadas telefónicas, donde se le pueda convocar a la ciudadanía y dar a conocer que tiene un sistema de participación ciudadana que la representa. Eso sería la comunicación, pero además también con las instituciones, como comentaba, un tema importantísimo que me resulta medular es la profesionalización, porque sin la profesionalización no obtenemos gobiernos efectivos, no tenemos instituciones efectivas. Entonces eso le da al servidor público también una mejor calidad de vida. Y si tiene una mejor calidad de vida es menor, no tendría por qué haber corrupción. Esas son mis aportaciones que podría hacer. Okay, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, candidata. Buenas tardes. Bueno, ¿me pudiera mencionar usted 3 atribuciones que tiene el Comité de Participación Ciudadana del CED? Sí, claro. Hablé también algo de ello en mi exposición, pero voy a ser muy puntual. Establecidas en el artículo 21, la fracción 16 de la ley nos habla de promover la colaboración con instituciones en la materia con el propósito de elaborar investigaciones sobre políticas públicas para la prevención, la detección y el combate de hechos de corrupción o faltas administrativas. Esa sería una. Otra sería fortalecer las bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos. Esto corresponde a la fracción 7 al inciso A de la misma. Y otra es del mismo artículo, la fracción 12, que nos habla sobre proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones y solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil que pretenda hacer llegar a las instancias. Ok, muy bien. Bueno, hablaba durante su exposición.
bueno, mucho me percato que es informar para acercar, ¿no? Comunicar para tener cerca a la sociedad. Y también hablaba de estos mecanismos que hay, sobre todo en justicia penal, que muchas veces los consideran tanto lejanos a la sociedad. En este sentido, y revisando el último punto que comenta, ¿cuál sería su propuesta para acercar al CEA y poder hacer una interacción con la sociedad civil? Sí, hay que, entender primero que no solo debemos fomentar, no solo debemos entender el fenómeno de la corrupción, sino también debemos incrementar la confianza de los ciudadanos. En ese sentido hay que generar los vínculos, y es el trabajo del comité, generar esos vínculos de confianza ciudadana. El reto con la sociedad sería que debemos promover la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todos sus niveles. ¿Cómo? Comunicándolos. ¿Cómo? Consolidando a las instituciones. Hay que hacerle saber a la ciudadanía la importancia precisamente de estos órganos como el Comité de Participación Ciudadana, que además está dedicado a desmantelar las redes de corrupción. Y que además la ciudadanía le permite a esos órganos desarrollarse, evaluarse y mejorarse. Y hacerle entender este tema que yo mencionaba hace rato de sistema de pesos y contrapesos. Necesitamos esos contrapesos para que el gasto se aplique de manera mejor. En cuanto a los ordenamientos legales, hay 4 puntos medulares que me parecen importantísimos. Esos 4 puntos tienen que ver con, la política pública anticorrupción establece partes, y esas partes son la prevención, la detección, la investigación, la sanción, la reparación del daño y la recuperación de activos. Es en estos últimos 4 elementos donde debemos todavía enfatizar más las acciones. Sobre la sanción, ¿cuáles son las sanciones? Sobre la reparación del daño, ¿cuáles son las reparaciones del daño que estamos efectuando como organismo o contribuyendo a que se efectúen como organismo? Y principalmente la recuperación de los activos, que sería, ¿de qué me sirvió que la denuncia pasara y se presentara y cuál es el resultado que se obtuvo? Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Habló usted de su experiencia en presupuesto basado en resultados y en la matriz de indicadores de resultados. ¿Cómo aplicaría estas competencias para el CPC? Sí. El CPC ya cuenta con una investigación. De hecho, para el diseño de su política estatal tuvieron que hacer un análisis del problema. Y ese análisis del problema deriva en una matriz de indicadores que ya se realizó previamente. Mi contribución sería en que puedo aportar a la construcción de nuevos indicadores que abonen sobre esa problemática. Esos indicadores pueden medir, cómo nos está percibiendo realmente la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos reconocimiento en todos los municipios. Los municipios saben que hay un sistema de participación ciudadana que los representa. Esas preguntas nos coadyuvan a construir indicadores, y esos indicadores nos generan una evaluación de cómo estamos, de qué tanto nos conocen, de qué tanto la ciudadanía sabe la importancia de este órgano colegiado. Al final debemos luchar por mantenerlo como ciudadanos, porque está comprobado que dan efectividad a los gobiernos. Hablaba también de mejores prácticas. Está comprobado en otros países que estos gobiernos legitiman el Estado de Derecho, mantienen y fortalecen a las instituciones. Ok. En cuanto hablaba usted de una metodología para evaluar la eficiencia de los miembros del CPC, ¿podría profundizar un poco más? Claro. ¿De qué se trata? Sí. Si estamos conformando un grupo que representa a la ciudadanía,
Debemos saber qué está haciendo cada uno de sus miembros, porque este grupo también representa un presupuesto, y el presupuesto es un gasto público, y el presupuesto también debe estar ligado a la comprobación y a su efectividad. Debemos medir qué tan efectivo me está resultando pagarle a cada uno de los elementos que conforman el CPC. ¿Qué tan efectivo está siendo el pago? ¿Qué tan efectivas están siendo sus acciones? Se debe evaluar a cada elemento, es decir, qué está haciendo cada elemento para que ese organismo fluya, para que se mantenga, para que realmente genere una efectividad. No podemos solamente dejar abierto, bueno, desde mi punto de vista y como ciudadana, no podemos dejar abierto y dar por entendido que, van a construir la política pública. ¿Quién la va a construir? ¿Quién se va a encargar de cada uno de los elementos que la integran? Como yo mencionaba, bueno, si mi perfil es ser abogada, ¿yo qué voy a hacer como abogada para que se construya esa política pública? ¿Qué voy a hacer para que se aplique? Y que la misma ciudadanía sea la que me cuestione y que regrese a mí y yo le rinda cuentas, porque eso también tiene que ver con la transparencia y con la rendición de cuentas efectiva. Que yo como ciudadana le diga, mira, hice esta contribución como abogada, diseñé esta metodología, este método, este documento, que te va además a beneficiar en este resultado. Y así cada año, y que también sea sujeto de escrutinio el CPC, que la ciudadanía pueda reclamar y pueda decir, ¿sabes qué? No estás haciendo nada o sí me estás dando resultados. Porque creo que eso hace falta en todo el país, esa confianza, insisto, en las instituciones. Entonces, ¿quién los evaluaría? ¿El ciudadano? El mismo ciudadano, claro. Okay. ¿Quiénes les van a dar la pauta? Claro que las instituciones debemos de construir esa pauta. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Ordóñez. Gracias. Le voy a hacer dos preguntas. La primera sería, en su opinión, ¿cuáles son los principales logros del CPC? Voy a ser muy puntual. Identifiqué que, bueno, las acciones que el CPC realizó para el año 2018 constituyeron su estructura y sus lineamientos de operación. Para el año 2019 generaron ya acciones coordinadas que resaltó la importancia que este organismo representaba al combate a la corrupción. Se establecieron los cursos de acción al que se comprometían las autoridades. Se intentó integrar ese curso de acción al que se iban a comprometer las autoridades para abonar en los 4 ejes de la política. Y bueno, se podría decir que actualmente pues el principal logro es que ya hay una política estatal anticorrupción, que aunque todavía no ha sido difundida como tal, se ha trabajado sobre el diseño de ella. Se ha trabajado también sobre un mecanismo de consulta ciudadana que ha aportado a que también se pueda construir esa política. Esos serían, considero, los principales logros. Muy bien. Y bueno, mi segunda pregunta sería, ¿en qué se beneficiaría la población hidalguense con su selección? Como ya lo comentaba, soy una persona que profesionalmente se ha preparado en varios ámbitos que tienen que ver con la administración pública, que tienen que ver con la ciudadanía, en temas, como yo lo decía, de transmitir esa comunicación. Y todo ello me permite contar con elementos que puedo aportar en diferentes áreas de mi perfil profesional. Como le decía, mi contribución no solo profesional en 3 carreras, en 3 ramas, sino también la experiencia y la expertise que a lo largo de mi vida profesional he adquirido pueden contribuir
al diseño, como ya lo mencionaba, de metodologías, al diseño de esos elementos que considero que hay que fortalecer. Para mí es muy importante este organismo, muy importante. Estamos viviendo una situación actual donde hay incluso hay pocos elementos dentro de los comités de selección, y hay estados donde ni siquiera hay comités de selección. Si nosotros no fortalecemos estos organismos, pues entonces, ¿qué le estamos dejando, como decía, de legado a las nuevas generaciones? Hay que luchar por ellos. Como le decía, bueno, puedo contribuir a buscar el apoyo ciudadano, puedo contribuir a la promoción de la denuncia, a la comunicación de las acciones que realiza el CPC y a la aportación del modelo europeo, porque es importante también resaltar eso, no quedarnos con lo que nosotros hacemos y pensar que lo hacemos bien, retomar las mejores prácticas de otros países, buscar la factibilidad, traer esas nuevas tareas que no nos generen tanta erogación de gasto, porque hay también esa situación, pero que sin embargo las podamos aplicar. Con ello considero que podría contribuir enormemente a que se mantenga este tipo de órganos colegiados. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, candidata Rosalba, pues estamos finalizando con la sesión de entrevista, de esta entrevista. Le agradecemos mucho su participación, mucho su empuje, sus ganas por querer participar en el comité y por darnos estas respuestas. Muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por su tiempo, e insisto, gracias por su esfuerzo, porque de verdad que como ciudadana es triste ver que esto se esté desmantelando en otros lugares, y considero que el esfuerzo que ustedes hacen también hoy por estar aquí es importantísimo, y a mí en lo particular me emociona como Estado.